Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy contenta aquí de compartir este espacio de la Tierra como Escuela en el día de hoy con el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Muchísimas gracias, Sergio, por la puesta en el aire, y a todos ustedes y a todo el equipo Mantra para que este programa sea posible. Y hoy con este tema, la vida. ¿Qué les pasa a cada uno de ustedes cuando escuchamos la vida? ¿Qué es la vida? Podemos pensar también en su opuesto. ¿Alguna vez pensaron en la vida y la muerte? Por lo general se piensa la vida y la muerte. Y hoy el tema la vida, bien con mayúsculas, y nacimientos y muertes. ¿Qué te parece? ¿Qué tema vamos a abordar en el día de hoy, visto desde las investigaciones espirituales de la antroposofía, de la ciencia espiritual? Para el que hoy escucha por primera vez, antroposofía proviene del griego, antropo, ser humano, es el arquetipo del hombre, y sofía, sabiduría, la sabiduría de la humanidad. ¿Quién ha descubierto esta... ¿Y quién le dio forma, por decirlo así, a esta antroposofía? Rudolf Steiner, filósofo austríaco, nacido en el año 1861 y muerto en Dornach, en Suiza, en 1925. La antroposofía es un sendero de conocimiento que pretende conducir lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Y aquí en esta Tierra como Escuela, quien les habla, Mabel Milior, que me ha llegado este compendio, La Tierra como Escuela, escrito por el doctor Roberto Crotogini hace muchísimos años. Ya cuando él apenas presenta el libro, me llega a mí en donde yo vivía, en ese momento en Córdoba, y pasaron los años. Y hoy con este programa que ya llevan 21 años, que está al aire este año, se van a cumplir 22 años, comenzamos en el año 99, en septiembre del año 99, así que este año se van a cumplir 22 años de este espacio. Así que bueno, Roberto, vamos a darle comienzo a esta charla, a este diálogo, que sería interesante los que están del otro lado, están escuchando. Si quieren enviar mediante el YouTube del canal de Mantra o por el Facebook algún aporte, alguna consulta, para que, bueno, entre todos vayamos conversando qué es la vida y qué son estos nacimientos y muertes. No sé si vos querés darle comienzo o te parece que pongamos en pantalla un cuadro para que las personas puedan empezar a hacerse una idea a dónde apunta el día de hoy. ¿Qué te parece? Como quieras. ¿Querés poner el cuadro? Bueno. Vamos a poner el gráfico. Entonces, vamos a compartir en pantalla un gráfico que lo van a encontrar en el libro La Tierra como Escuela, donde van a encontrar las teorías de la vida. Ahí estamos, a ver si ahí se ve bien. Ahí estamos. Bueno, cuando yo me había enfrentado con tener que explicar un poquitito lo que es la vida, o como decía Mabel recién, ¿no? Qué significa la muerte que todos aprendimos, ¿no? Me empecé primero a buscar cuáles eran las teorías en las cuales se basaban este conocimiento, ¿no? La teoría mecanicista, que es la primera que pongo aquí, es aquella que nos habla de la identidad genética. O sea, tiene que ver con la casualidad, con el azar, y tiene que ver con los genes. Es decir, es la unión casual de un óvulo y un espermatozoide, el desarrollo de un cuerpo,
y luego, bueno, obviamente la familia que le toca y lo que le toca pasar, y es todo realmente algo absolutamente que depende del azar. Bueno, eso es lo que uno había aprendido. Hay un comienzo de la vida, que es el nacimiento, el parto, hay todo un desarrollo, que puede ser una vida larga, corta, lo que fuera, y en un momento se termina, se produce la muerte, el cuerpo ya es destruido por los 4 elementos y terminó el proceso. Eso es lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido. Y yo digo, me acuerdo cuando yo hice mis cambios, porque en un momento era una persona así muy, bueno, ateo, me metió muy en el marxismo, muy lejos por ahí de poder ver la parte espiritual del ser humano, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo me daba cuenta que todos hemos sido formados, si hablamos de la escuela, si hablamos de la facultad, en una concepción absolutamente mecanicista o materialista. Entonces es muy difícil pensar que había otras teorías de la vida, como la teoría vitalista que se llama morfogenética, ¿no? Aquí vemos, o sea, los que están en este momento viendo en pantalla, en la primera teoría que está hablando Roberto es la teoría mecanicista de la vida. Vida, muerte, o sea, no existe, es vida y muerte, que es lo que la ciencia actual dice, bueno, tuviste suerte o mala suerte, te tocó esto y bueno, igual ya está, te moriste y ya está, no hay más nada, se terminó todo. Entonces yo creo que es muy importante en nuestra cultura la forma, pues yo he visto en la India, por ejemplo, otras cosas distintas, en Brasil también vi otras cosas diferentes, pero en nuestra cultura esa era la única realidad, lo científicamente demostrable, a ver, ¿no? Pero después cuando me enteré que había otras teorías, como la teoría vitalista, que hablaba de una esencia vital que mantenía al ser humano consciente, despierto, y que le hacía vivir periodos muy breves entre lo que llamaríamos nacimiento y muerte. Es decir, un gran periodo de tiempo en ese mundo que podemos llamar de espiritual o mundos superiores, como dice Steiner, y teníamos ocasión de repetidas experiencias de vida, que acá lo estamos viendo. Nacimiento y muerte, pasa un largo periodo de aprendizaje, como decimos nosotros, en otro plano, y luego nuevamente comienza un periodo de nacimiento y muerte física, habría que agregarle. Acá tendríamos que decir nacimiento y muerte del cuerpo físico. Acá se ve muy bien en esta sinusoide, ¿verdad? Claro. Sí. Vemos la N, la M, nacimiento y muerte, pero acá vemos que acá hay algo antes del nacimiento y hay algo también después de la muerte. Y después hay otra vez, otro nacimiento, la muerte, y hay algo más que continúa. Y acá vemos una línea de puntos en este círculo, que acá la letra A, Roberto, ya nos lleva en este devenir de nacimientos y muertes. Acá estás haciendo en esta A el proceso biográfico que tiene que ver con la biografía del ser humano, del yo. Claro, claro. Entonces, acá viene ya otro concepto distinto, ¿no? Que es tener en cuenta, por ejemplo, que hay una entidad, llamémosle así, una entidad espiritual, que sería el ser, el yo, por ejemplo, que permanentemente hace esos procesos de materializarse y de dejar el cuerpo físico. Entonces ya la vida no es tan sencillo de comprenderlo como antes, sino que las vidas son sucesivas. Se va conformando un cuerpo y para esto se van conformando los órganos, se va conformando lo que es la especie humana, por ejemplo, y esa conformación tiene que ver con lo que llamamos las fuerzas espirituales planetarias. ¿Qué son fuerzas espirituales planetarias? ¿No? Eso es otra cosa muy importante para entender lo que está pasando. Son las fuerzas que determinan la formación de un cuerpo aquí en el planeta Tierra. Esas fuerzas espirituales planetarias, no me refiero, como digo siempre, al planeta tal cual lo vemos, sino que el planeta tal cual lo vemos es la condensación de esas fuerzas espirituales, que tienen una acción en el nacimiento, en el movimiento, en la forma, en la misma muerte, en la formación de lo que es el esqueleto, en la formación de lo que es los músculos y los órganos. Entonces, ahí lo que leíste vos al principio, que el ser humano, en el mismo ser humano puede contemplar el universo. O sea que lo espiritual en el hombre, en el ser humano,
puede llegar a llevarse al universo. No estamos separados de nada. Cuando hablé de que era la antroposofía, ¿no? Lo que leí. Claro, lo que era la antroposofía. Entonces, sí. Es una forma de poder que tengamos el concepto de ser parte del cosmos o del universo. Entonces, y no un cuerpo físico aislado que se formó por casualidad o por azar. Esto es lo que ya la antroposofía nos puede legar para poder entender que esas fuerzas espirituales le van dando la conformación a que ese ser nazca en el momento adecuado. Una carta astrológica, por ejemplo, nos indica cómo estaban los planetas en el momento del nacimiento. Bueno, eso es un encuentro que se hace con el ser espiritual que necesita esa conformación astrológica para la vida que tiene pendiente delante. No es la casualidad que le tocó en ese momento de nacer. Entonces, esas fuerzas espirituales van ayudando, condicionando lo que después nosotros llamamos el karma o el destino. Tanto en la formación del cuerpo, en la predisposición a enfermedades, en todo, el tiempo que va a vivir o que no, todo eso tiene que ver con la totalidad. Y no es una casualidad. Acá vemos un yo, acá arriba, un yo que viene, por eso acá dice encarnación. Acá van observando que está Saturno, Júpiter, Marte, Sol, y después Venus, Mercurio, Luna, y llega la Tierra. Esta Tierra como escuela donde está el nacimiento, llega la muerte, y viene la excarnación, donde justamente ven esta excarnación luego de la muerte también pasa por todas estas esferas planetarias que Roberto recién nombraba, para seguir su camino. O sea, fíjense qué diferencia con la teoría mecanicista de la vida, donde vida es vida y muerte. Acá estamos hablando de muchos nacimientos y muertes para llegar a esta tierra como escuela, donde acá observamos nacimiento y muerte. Es interesante que esto no es algo que se le ocurrió a alguien, sino justamente grandes iniciados que vinieron a la Tierra y todas las investigaciones espirituales que se han demostrado que después de la muerte vivimos en el universo, y el alma y el espíritu van también haciendo todo su proceso, que sería interesante, Roberto, que acá vamos a ver acá que está la biografía justamente en Septenios. Vamos a mostrar acá qué es lo que pasa con estas esferas, porque hay muchas personas que estaban súper interesadas en, bueno, con todo esto de la pandemia que se está viviendo en este momento, es tanto miedo, ¿no? Con estas grandes teorías de la ciencia, donde después de la muerte no hay nada, ese gran vacío, exacto, esa desolación, esa tristeza o ese duelo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Uy, murió. Es el duelo que uno tiene que elaborar, como que ahí se terminó todo. Esa pregunta yo siempre se las hago a los enfermos con diagnósticos oncológicos, ¿no? Si piensan que hay una conciencia más allá de la muerte física. Esa pregunta es fundamental. Cuando hay una enfermedad más con una enfermedad oncológica, que ya es peligroso lo que nos están dando como diagnóstico, ¿no? Entonces, si la persona cree que realmente esto es una realidad, ahí se maneja de una manera. Si piensa que no hay absolutamente nada y todo se terminó, funciona de otra manera distinta. O sea, estas mismas esferas planetarias que vos estabas mencionando ahora, también se ven estudiando la vida en septenios, que es lo que estamos poniendo acá. Entonces, lo que desarrolla la antroposofía, que es muy importante, es que cada uno de estos septenios corresponde a una influencia planetaria. El primer septenio corresponde a la Luna, que la Luna sería la última influencia planetaria que recibe el ser antes de encarnar. Entonces, el primer septenio corresponde a la Luna, el segundo corresponde a Mercurio, el tercero a Venus. En cada uno de los septenios hay un comienzo y un final del septenio. Hay una crisis por ahí al comienzo, a los 7, a los 14, a los 21, no el día exacto. Alrededor de esa fecha se producen cambios significativos. Es algo interesante para los que están en este momento,
sintonizando y viendo y observando este gráfico, fíjense qué interesante que nacimiento y muerte, todas estas esferas que vemos, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna, justamente cuando hablamos acá, que Roberto hablaba de los septenios, fíjense, aquí de 0 a 7, del nacimiento hasta los 7 años, rige la Luna. Y sería interesante, porque justamente cuando dejamos la Tierra, la primera esfera que se va a transitar es la Luna. Sí. En el segundo septenio, que rige Mercurio, la segunda esfera que va a transitar el ser anímico espiritual va a ser Mercurio, y luego Venus, que luego vamos a dar ciertas características para las personas que quizá por primera vez escuchan esto y dicen, a ver, ¿cómo es esto? Nunca lo escuché, para que de a poquito ir adentrándonos en este conocimiento. Está bien. Bueno, entonces tendríamos que ir diciendo, por ejemplo, el caso de la encarnación. En el caso de la encarnación hay fuerzas que tienen que ver con Saturno, que sería el último planeta de los septenios de 0 a 63, que Steiner dice que de 0 a 63 años es el momento en que las influencias planetarias son más notorias. De 56 a 63. Bueno, de 0 a 63, de 0, todos los septenios. Ah, todos los septenios. Claro, después de los 63 ya es diferente, no estarían esas influencias planetarias como lo están en este momento, ¿no? 56 y 63 es el último septenio, ¿no? En este proceso, esa descripción que hace Steiner muy significativa. Decía, por ejemplo, esto, que en el momento de la encarnación hay fuerzas espirituales que se van compaginando, como las fuerzas, por ejemplo, de Saturno, que las fuerzas de Saturno van predisponiendo a la formación del esqueleto, la formación de la parte más ósea, más rígida, ¿no? Y por otra parte, la Luna lo que va dando es la revitalización, o sea que va dando toda la energía para que ese ser se desarrolle. La máxima capacidad de reproducción, de desarrollo, de energía, es el primer septenio, donde el cuerpo tiene que ir reproduciéndose rápidamente. Después de eso, viene, después de los 7 años más o menos, ahí viene todo lo que tiene que ver con el movimiento y la forma, toda la acción de Mercurio. Es decir, no es que en cada septenio actúa una fuerza planetaria, es más notoria la fuerza planetaria en el septenio. Pero todas las fuerzas planetarias actúan de cuando se forma un ser o cuando el ser desaparece. Claro, digamos que estas fuerzas que estás hablando, lunares, tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento, claro. Y justamente si nosotros observamos un recién nacido, ¿qué va ocurriendo ahí en ese cuerpecito, con sus órganos? Todo lo que se está gestando, que está creciendo, que está madurando, y que tiene un ciclo que aproximadamente hasta los 7 años, esa forma ya tuvo como un cierre, por decirlo así, una maduración, para que esas fuerzas empiecen a actuar, pero en otros ámbitos, como nosotros hablamos del pensar, por ejemplo, claro. A los 7 años. Las fuerzas lunares, ya que estamos en el tema, desarrollan también el cerebro y los genitales. Son las encargadas de desarrollar esas dos partes. Entonces, después de los 7 años, hay un desprendimiento de fuerzas, así, de energía que dan para ese lugar del cerebro, y hay también una fortaleza, es decir, un cambio en la forma del pensar, ¿no? Entonces, así mismo ya entramos en el segundo septenio y tenemos que ir viendo qué pasa con ese niño, qué va sucediendo, y qué va pasando con el movimiento, y ahí viene el otro y con la forma, ¿no? Es decir, cada uno de estos septenios nos va ayudando a que se vayan consolidando cosas. Por eso hay un comienzo y un final de cada septenio. En algunos casos una crisis importante, cuando pasa un septenio al otro. En otros casos es diferente. Entonces, cuando llegamos a un momento determinado, se produce una crisis, el ser humano tiene otra perspectiva. Ahí es donde la educación Waldorf ayuda a ir guiando a ese niño, a ir llevándolo para que el pasaje de septenio a septenio sea una cosa positiva. Acá, Feliciana Castillo dice interesante,
Loren de Rosario, la muerte en sí no es el final, es pasar a otro estado de conciencia. Cuando pasamos ese proceso, seguimos existiendo en otros niveles de existencia. Volvemos a la gran fuente de donde venimos. Alejandra Rivas, saludos Mabel y doctor, escuchándolos atentamente para aprender. Virginia Patricia, muy interesante su plática, saludos desde Chetumal, México. Dori Elena Núñez y Zurriaga, buenas tardes Mabel Noemí Milior, gracias por todos los nombres, y falta el apellido de mi madre que es Castromil, o sea, ahí ya estamos completos. Muchas gracias a todos por estar ahí compartiendo, y sí, justamente, hablando de cómo estos nacimientos y muertes, para poder comprender esto, justamente, si uno tiene una cierta rigidez en sus propias creencias con respecto a que, bueno, solamente existe la vida y la muerte, y bueno, es por azar y casualidad. Ya el que empieza a hacerse ciertas preguntas y decir, ¿me resuena en el alma esto? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, todos como seres humanos, las verdades espirituales están ahí, porque son verdades, y las verdades están saliendo a la luz, de a poco empiezan a salir a la luz. Entonces, cualquier ser humano va a tener el acceso para poder comprender, y no solo comprender, sino vivenciar, y puede ser a través de un sueño, o a través de, quizá en una meditación, tiene ese otro estado de conciencia que le permite acceder a mundos más allá del mundo físico. Entonces ya no hay dudas, no es que lo leímos en un libro y lo repetimos, no hay dudas de lo que estamos en este momento transmitiendo, porque todos hemos muerto en algún momento y todos nacimos. ¿Y cómo nos hemos olvidado del nacimiento, por ejemplo? ¿Qué pasó antes de nacer, Roberto? Yo creo que una cosa importante es la concepción del individuo en cuerpos sutiles, de gran sutileza, a cuerpos más densos, hasta culminar en el cuerpo físico. Lo que aprendemos nosotros en la vida cotidiana es que cada uno, bueno, una foto que sacamos, esa es la persona. Esa es la parte, que nosotros llamamos última del ser humano. Hay que ver la sutileza de la energía que mantiene esa unidad viviente. Hay una energía, un cuerpo vital, que mantiene esa energía para que el cuerpo se mantenga vivo. Hay un cuerpo de sensaciones, además, que va permitiendo que todas las percepciones que tenemos nos determinen una sensación o un sentimiento determinado. Y hay algo más sutil que nuestra propia individualidad, es decir, nuestro yo. Entonces, si hablamos de estos 4 cuerpos, en general, del ser humano, evidentemente en la muerte del cuerpo físico, ahí viene esa sobrevivencia de esos cuerpos. Eso es lo interesante. En la sobrevivencia de estos cuerpos nos vamos a ir formando o entendiendo lo que pasó en esa vida. Porque nosotros a una cierta edad recordamos episodios, unos sí, otros no, pero por ahí no hacemos un balance adecuado de todo lo que pudimos producir en otros seres que estaban al lado nuestro. Con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestra acción. No sabemos, porque el alma es del otro, no es mía. Entonces yo procedo de una manera, digo esto, creo aquello, sostengo una cosa determinada, y eso produce a todo nuestro alrededor grandes cambios, grandes acciones de nuestra acción que nosotros ignoramos. Entonces, lo que llamamos la muerte física es la ayuda para que podamos recoger realmente de esta última vida quiénes somos nosotros, qué hemos aprendido. Y ahí lo primero que ocurre, un tercio de la vida vivida, ¿no?, del cuerpo de sensaciones, que recoge específicamente todas las cosas que hemos producido en los demás. Entonces, si en eso que hemos producido hay muchas cosas de dolor, de angustia, de tensión, depende de cómo hemos sido, vamos a tener que ver o sentir en nuestro propio ser cómo es eso que hemos producido con nuestra acción. Ese es el aprendizaje, y como digo siempre,
como está en el libro también, no el castigo por lo que hicimos. Y esto es una cuestión religiosa de la institución religiosa, ¿no? No, no es de Dios. Dios lo que nos permite es un aprendizaje de lo que nosotros hemos vivido. En ese aprendizaje de lo que vivimos, viene construyéndose una nueva encarnación con otros principios. Algo aprendí. El daño que produce la mentira, el daño que produce el engaño, lo que fuera. Entonces ya en la próxima vida mi actitud es diferente. Pero eso ocurre entre la muerte y el nuevo nacimiento. Entonces, es algo interesante, Roberto, esto que estás hablando, porque cuando uno empieza a adentrarse en este conocimiento, bueno, yo hace 20 años que vengo coordinando el grupo de la Tierra como escuela, y que tiene que ver con la biografía dividida en septenios, y uno cuando va adentrándose y conociendo y experimentando, va observando cierta lógica. Por eso cuando recién estábamos en pantalla compartiendo ese gráfico, fíjense que como es arriba es abajo. O sea, lo mismo que ocurre acá con nuestra historia, nuestra biografía, esas mismas leyes, también ocurren cuando dejamos lo físico. Entonces, el primer plano donde nos vamos a encontrar tiene que ver con lo lunar, que es lo que hablaba Roberto. Cómo, digamos que para la religión sería el purgatorio. Nosotros hablamos, como recién Roberto lo estaba explicando, que si yo le hago un daño a otro o le pego a otra persona, yo no sé lo que sufrió y lo que le dolió ese golpe. Justamente en ese plano de conciencia lunar se va a espejar, nuestra alma va a poder recibir lo que ha ocasionado. Por eso me parece interesante verlo como un espejo. Fíjense que la luna tiene que ver con un espejo. Espejar. La luz solar. Nos espeja, exacto. Entonces, me lo imagino también ese ámbito, para mí son como distintos ámbitos, distintos hogares que el alma va a ir transitando, y justamente en el lunar, algo que el ser humano hace es que con un cuerpo físico, desde la Tierra, llega a la luna. Es muy distinto sin el cuerpo físico, porque ahí estamos realmente, álmicamente, con los cuerpos que necesitamos para habitar en ese ámbito, son cuerpos adecuados para esos lugares, por llamarlo lugar, porque no es un lugar, pero para poder comprenderlo acá desde el mundo físico. Entonces, si uno se imagina todo lo que nos espeja ese lugar, digamos, ese ámbito, vamos a poder recibir todo lo que hemos ocasionado a otros. Eso es la luna. Claro. Y luego viene Mercurio. Sí, no, pero digo que ahí también, en eso de lo que estás planteando en la luna, uno siempre dice recibir y el aprendizaje, porque está pensando en cuanto uno ha o dañado o agredido a otro. ¿Qué pasa cuando hemos ayudado a otro? Exacto. Cuando hemos ayudado al ser humano a comprender cosas, la comprensión que nosotros hacemos de la vida es volcada hacia un paciente o hacia una persona en un grupo como trabajas vos y demás, eso también se recibe. O sea que podemos recibir por ahí una gran paz y una gran alegría y una gran felicidad en ese otro plano. Y también es una cosa importante, que en esos planos hay categorías. No es lo mismo que uno se muera en una balacera, que sea un narcotraficante, ¿no? O que mata a alguien y el otro nos mata a nosotros. No es lo mismo en ese plano lunar, en ese primer escalón, claro. Lo que le va a pasar a ese ser, a otro ser que antes de morirse se entrega a Dios, está haciendo una meditación y agradece la vida vivida. Totalmente. Evidentemente que los dos seres deben han atravesado el momento de la muerte, vamos a suponer que uno mató al otro, o lo mató, no sé, accidentalmente, pero el otro estaba preparado, agradecía la vida, estaba preparado y ya había llegado su momento. Entonces, esas dos almas parten. Bueno, una se va a encontrar en un ambiente que no va a entender nada. Por ejemplo, el que mató así o el que es un asesino al sueldo, no va a encontrar, a lo mejor, no va a poder tener con qué encontrar un contacto espiritual de una ayuda. Va a ser una oscuridad total, o no va a entender lo que pasa, porque no tiene con qué recibir a lo mejor una ayuda espiritual en ese momento.
El otro ser va a estar en el mismo momento de haber desencarnado, pero ya en otro plano completamente de mucha luz en ese mismo lugar. O sea que no es un lugar donde vamos a pasar todos, Claro. Sino que depende cómo venimos viviendo, que haremos una experiencia determinada y luego otros harán otra experiencia. Eso sería lo que vos decías del purgatorio. A lo mejor es mucho dolor pasar de la oscuridad a poder comprender algo. Claro, como que hay también, en esas esferas también hay planos también. Claro. Es como la conciencia, porque también acá, también nosotros vamos observando que hay distintos seres y distintos niveles de conciencia de cada uno de nosotros. Y fíjense por eso la Tierra como escuela. Fíjense qué interesante que algo que Steiner fue descubriendo es que si el ser, porque a veces muchos dicen, bueno, el día que me muera ya me voy a enterar, ahora déjame tranquilo, no quiero pensar en nada, quiero vivir la vida y ya está. Si pasa algo después de la muerte ya me voy a enterar. Algo interesante es que uno sabe que en la Tierra, como es la Tierra como escuela justamente, en la Tierra es donde necesitamos despertar esa luz que decía Roberto, que sería esa conciencia, y si esa conciencia es luz, cuando nosotros dejamos lo físico, esa luz somos nosotros mismos. Nosotros nos vamos a ir alumbrando el camino que vamos a ver, a visualizar o no, o va a quedar en la penumbra. Fíjense qué interesante uno de los ejemplos que da en la esfera de Mercurio, por ejemplo. En la esfera de Mercurio, después que ya se hizo todo un proceso lunar, la segunda esfera es la de Mercurio, Steiner habla que el ser, si es inmoral, va a quedarse en esa esfera como preso, como encerrado, como solitario. Y si ese ser tiene una conciencia moral y ha sido un ser sociable, que le ha interesado estar con otros seres humanos, se ha interesado por otras almas humanas, en el momento que habite, digamos, esa esfera mercurial, va a poder, como va a tener la moralidad, sería luz. Yo lo veo así. El ser moral es una luz que habita en nuestra alma y esa luz va a dar la posibilidad de vincularse con otros seres. Si no, no hay posibilidad de vínculo. Está como uno preso en sí mismo. Y es interesante porque, por ejemplo, la próxima esfera es la de Venus. Vieron que cuando mostramos el gráfico, vimos Luna, Mercurio, Venus, y Venus tiene que ver con la característica de lo religioso. Y Steiner también dice que si el ser nunca sintió que hay algo superior a él, que nunca pudo sentir y vivir una vida religiosa, en la parte, en esa esfera venusina va a ocurrir lo mismo. No tienen la luz necesaria para poder comunicarse, por decirlo así, con esos seres. Yo sé que a veces resulta medio raro, bueno, es mi lenguaje, yo hablo así porque para mí son seres que habitan, lo siento, para mí es de esta manera, no tienen que creer en todo lo que yo estoy diciendo, hasta esto lo dice Steiner, no crean lo que digo, vivéncienlo, experimentenlo, piénsenlo. Y justamente luego de Venus viene el Sol. Y esto sí es de Steiner. Él dice que justamente en la esfera solar, para poder llegar a la esfera solar, todo lo religioso de lo venusino no tiene que quedarse rígido en su forma de pensar, sino que para llegar a esa esfera solar hay que abrirse a todas las distintas religiones y poder estar abierto sin juzgar, sin quedarse encerrado en que si esto lo vivo yo, esto es lo mejor. Que hay muchas otras posibilidades. Yo creo que tantos maestros vinieron a la humanidad a dejar tantos mensajes y todavía me parece que está costando mucho a todos los seres humanos poder comprender estos mensajes que se han venido dejando en la humanidad y todavía estamos de a poquito, creo que de a poquito estamos despertando y si no despertamos
van a venir muchos cimbronazos para que el hombre sí o sí, a través del dolor, del sufrimiento, diga, a ver, bueno, hay algo más que yo mismo, ¿no? Yo quiero decir dos cosas de lo que vos vas diciendo, ¿no? Primero, cuando vos hablas de que se van a encontrar con seres, la persona que lo escucha ya se imagina, bueno, será un extraterrestre, será qué forma tiene, cómo es. Cuando hablamos de entidades, no seres, entidades espirituales, en todos, también lo hay en el planeta Tierra, en todo lo que llamamos condensaciones físicas llamadas planetas, existen entidades espirituales. Hay entidades espirituales de la Luna, entidades espirituales de lo que sería Marte, Mercurio, etc. Y esas entidades espirituales con las que tenemos que tener un vínculo, si no, o no las vemos, o estamos en un sufrimiento, una oscuridad tremenda, o tenemos otros tipos de dolores, ¿no? Pero no nos comunicamos con esas entidades. Esas entidades espirituales son las que nosotros también pedimos ayuda cuando alguien muere. Cuando alguien muere, lo que estamos pidiendo es que ese ser pueda estar abierto a recibir una ayuda espiritual. Ese es el mejor pedido que se puede hacer para una persona que desencarna, ¿no? Está bien el sufrimiento, el dolor que nosotros tenemos y demás, pero luego pedir la luz para que ese ser pueda acceder a ese lugar, pueda tener la ayuda espiritual necesaria. Y en todo esto surgió obviamente la palabra de lo que es el karma, que cada uno tiene que tener experiencias distintas. Como también dijiste vos, si una persona está acá, en la Tierra, a mí esas cosas no me interesan, yo vivo así, ¿sabes? Cuando me muera, veré. Está desperdiciando un montón de tiempo en hacer cambios o transformaciones que se las va a llevar puestas. Porque si yo, como veo gente de más edad, que me dice que el placer es, por ejemplo, agradecer lo que vivió y perdonar a seres que antes no podía perdonar. Bueno, cuando una persona aprende a perdonar de esa manera y aprende también a agradecer lo vivido, la cosa cambia. Porque ya hay un cambio en el alma. Esa alma cuando desencarna ya no es lo mismo. Ya tiene acceso a estos niveles que estamos diciendo, como que puede tener ayudas y contactos en todas estas experiencias post-mortem. Claro. Tengan en cuenta una cosa es lo que a nosotros nos pasa con la muerte, ¿no? Decir, uy, sí, la muerte. Otra cosa es lo que nos pasa cuando desde el otro lugar vemos la muerte. Cuando del otro lugar vemos la muerte, la sensación de la muerte es un renacimiento espiritual. Así como nosotros hablamos acá de un nacimiento físico, la muerte es un renacimiento espiritual. O sea, el ser, por eso Steiner siempre dijo eso, a mí me llamó la atención, que la muerte es el momento más maravilloso de la vida. Para que un ser humano diga esto, tiene que tener un conocimiento muy profundo de otras cosas que nosotros no aprendimos. Porque uno siempre piensa que la muerte, como la enfermedad, es el problema que venimos arrastrando, ¿no? Que no va a pasar, o que esté lejos de nosotros. Cuando de repente podemos entender la muerte como un reencuentro con nuestro verdadero ser, la cosa cambia. Porque ahí en ese momento, en ese reencuentro, nosotros vamos a poder ir primero aprendiendo y segundo modificando conductas que antes nos parecían que era la única. Ahora lo podemos poner en duda. Acá Ceci Mandriotti, saludos desde USA, ay, qué lindo que estén ahí. Vivi Rucawe, así desde Puerto Montt, Chile, muy buen tema, qué lindo, gracias por estar ahí, compartir. Y si también quieren dejar algún mensaje, les voy a pasar para que vayan agendando el WhatsApp del consultorio, si acá porque de memoria no lo recuerdo, bueno, en un momento lo voy a buscar, acá a ver, no lo tengo acá a mano, ya en un momentito se los voy a pasar, porque si quieren dejar algún aporte o preguntas, o también para poder, temas que quieran que podamos desarrollar en los distintos programas radiales, escríbanos, pueden escribir a mabel@manomicas.com, mabel@manomicas.com. Y es interesante, Roberto, con este tema, que
¿Qué es la muerte para cada uno de los que en este momento están ahí escuchando? ¿Cómo cada uno se imagina a la muerte? ¿Por qué tanto miedo y se ha metido tanto terror a la muerte en realidad? Y a veces me pregunto, todos sabemos que cuando venimos a la Tierra, sí o sí, este plano lo vamos a dejar. Es algo que todos sabemos, nadie nos tiene que ni leerlo en un libro. A los niños al principio por ahí cuesta más, ¿no? Porque vienen ya de ese mundo y los adultos le empiezan, ¿no? Con todo lo que ya ha aprendido. Entonces, ¿cómo poder de a poquito ir familiarizándonos de que acá en realidad todos venimos como a aprender y nos vamos a retirar? Y en lo personal también hay momentos que uno también entra en una incertidumbre o en un miedito, ¿no? Sí, también pasa esto, pero sabiendo que después viene esta conciencia que te habla en realidad y te dice, ya pasa, esto es transitorio. Y uno se hace un mundo frente a algo que realmente sabemos que es transitorio. ¿Qué nos llevamos de acá, Roberto? Acá, esto que vos estás diciendo, que dijiste antes también, yo quería agregar algo, cuando dijiste que muchos seres han venido a la Tierra a darnos un mensaje. Sí. Bueno, cuando hablaste también de lo que eran las religiones, es importante poder tener en cuenta que si uno pertenece a una religión, por ejemplo al budismo, lo importante es lo que dijo Buda, y se queda con lo que dijo Buda. Si pertenece a otra religión, lo importante es lo que dice esa religión. Sí. Y Steiner lo que dice, que así como apareció Zoroastro, después apareció el Buda y después apareció el Cristo. Pero lo toma desde el mundo de vista espiritual como que hay una secuencia de entidades espirituales que se materializan aquí como un maestro, que ayudan a la humanidad en el momento que viven. Claro. El momento que aparece Zoroastro en Persia era una historia del mundo, cuando aparece Buda era otra historia, cuando aparece el Cristo era otra historia. Pensá que después del Cristo todo el calendario que se hace mundialmente es a partir del nacimiento y la muerte del Cristo. A partir de ahí, tantos años. Claro. O sea que eso marcó algo, y es lo que él dice que también en el cuerpo del Cristo tenía que ver con esos cuerpos sutiles de esos seres que habían venido primero. O sea que si tenemos en cuenta como humanidad que estamos recibiendo con una periodicidad un mensaje, no es que pertenecemos a una religión, no, espiritualmente podemos comprender en cualquier idioma y donde estemos estas verdades que estamos hablando. De que lo que el ser deja o que va a dejar, venimos a la Tierra, como muchas veces decimos, es el planeta de la muerte, es el planeta de la muerte y el planeta de del renacimiento espiritual. Porque si estamos hablando de muerte y hablamos de renacimiento espiritual, es bárbaro. Sí, porque yo a veces en los grupos, hoy le contaba a Roberto, le digo, a veces me miran así porque yo digo, bueno, acá venimos a morir en realidad, ¿no? Y a veces, suena como, ¿cómo vengo a morir? Que en realidad, ¿quién muere? En realidad es esa la gran pregunta. ¿Quién muere? ¿Qué muere? ¿Qué renace? ¿No? Estamos tan identificados, como hablamos muchas veces, con lo que nos refleja algo, y justamente para que yo en este momento pueda hablar, pueda mover los brazos, me puedan escuchar, podamos pensar, podamos dialogar con Roberto, no es desde lo físico material solamente. Hay otros cuerpos que las personas que hoy por primera vez escuchan el programa La Tierra como Escuela, pueden entrar en la página de Manomicas, manomicas.com o en On Demand, también para poder escuchar los otros programas de radio donde vamos desarrollando los distintos cuerpos para ir comprendiendo qué es lo que va ocurriendo en el momento de la muerte física, qué es lo que queda en la Tierra, el cadáver. Lo que queda es lo que realmente pertenece a la Tierra. Es lo que formamos. Nosotros formamos, ¿por qué se forma un cuerpo físico? Porque el yo necesita expresarse en ese plano. Steiner dice que nosotros somos la 10ª jerarquía espiritual. A las 9 primeras son las que nos ayudan. Que el grupo del domingo hemos trabajado sobre lo que es lo angélico. ¿Qué significa ese ángel cuidador de nosotros? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué nos da? Y más de una persona que hizo una pequeña meditación
dijo que escuchó a su ángel, como por primera vez. Entonces, la 10ª jerarquía, el hombre, el ser humano, es el que tiene la capacidad de manifestarse físicamente. Los otros seres no se manifiestan físicamente. Entonces, el hombre, cuando decimos que el planeta Tierra es el planeta de la muerte, podemos decir que es el planeta de la muerte espiritual y el renacimiento espiritual. Porque cuando el hombre nace, es una muerte de ese espíritu. Claro. Con esa capacidad que tiene el espíritu, adentrarse en la materia, es como perder capacidades para la experiencia que viene. Y cuando se muere, vuelve a recuperar esas capacidades para seguir siendo quien es. Entonces acá hay que diferenciar qué es la intelectualidad, qué es la razón, qué, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa la creencia? ¿Qué significa el mejorar el pensamiento? ¿Qué significa la opinión pública? Porque eso es un bagaje pesado, por ejemplo, la opinión pública. Si uno no puede ser libre en su pensar y se deja llevar por lo que opinan los demás, que hoy veníamos hablando también con Roberto, el tema de tenerse mucho cuidado con todo lo que uno se informa y con todos los medios de comunicación, porque también nos intoxican. Uno tiene que ir empezando no a cuidar solamente el cuerpo, lo que me alimento físicamente, qué escucho, qué veo, cómo alimento mis imágenes diarias, porque eso también, cuando nos vamos a dormir, es un peso pesado para el alma, para el mundo anímico espiritual. Acá, mira, Carlos María Ojeda, Carlito, les mando un súper abrazo desde España y me encanta verlos tan lindos. Qué lindo, gracias Carlos. Patricia Zavala, qué alegría encontrarlos. Los escuchaba por Radio del Pueblo. Gracias por tanto conocimiento. Bueno, nos encontraste aquí en Mantra FM. Recién no encontraba el teléfono acá, para los que lo quieran ir agendando, el WhatsApp del consultorio, porque justamente el próximo domingo es el grupo, ¿no? Sí, el domingo sí. El domingo 22. El domingo 22. El 22. El 22 es el próximo domingo, sí. Hay grupo de apertura espiritual. Para los que quieran conocer, Roberto hace 39 años que coordina este grupo, yo hace 23 más o menos que lo comparto con él. Y bueno, es muy rico, no hay que tener una continuidad, uno puede, es quincenal, puede entrar cuando quiere, según los temas. Vayan agendando un teléfono, WhatsApp, más 54 911, 31 74 84 80, más 54 911 31 74 8480. Y ahí van a recibir las distintas actividades que llevamos a cabo con Roberto. Y nos quedan, ¿cuántos minutitos nos queda de programa? Estamos ya casi terminando, Roberto. ¿Y cuál sería el mensaje que en este momento te surge en este momento para hacer el cierre de la Tierra como Escuela hoy? Para hacer el cierre, yo me quedé con algo que vos mencionaste, ¿no? No crean lo que digo. Yo diría eso, no creas lo que digo, sino que lo pienses. Que lo conviertas en tu propio mundo de pensamientos. Pues entonces sí, obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Volvelo a repetir, Roberto. Claro. Estas son palabras de Steiner. Que un maestro diga, no creas lo que digo, sino que lo pienses. A mí me parece maravilloso. No creas lo que digo, sino que lo pienses. Entonces obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Entonces ahí vamos a llegar a decir qué es fortalecer el pensar. ¿Qué significa pensar con libertad? ¿Qué significa no adherirse a una idea y pensar que es la única verdad? Saber que todo lo que aprendemos son verdades pequeñas y que hay un camino hacia la gran verdad con mayúscula. Entonces, lo que hoy es aparentemente la verdad, mañana no sé, pero yo puedo cambiar.
no que me voy a quedar con lo que aprendí porque esta es la verdad. Eso es lo que hay que cambiar. Ir limpiando. Sí. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo. ¿Y qué mensaje vas a dar vos? ¿Y qué mensaje dejo yo? Vamos a sumarle a lo que dijo Roberto, que no nos quedemos con lo que escuchamos y con toda la información que nos intoxica diariamente. Y que sí les voy a dejar, esto es muy rico para cuando uno se va a descansar a la noche. Y esto sí es un ejercicio bien de la antroposofía, pero que tiene que ver con el tema de hoy, que tiene que ver con la vida después de la muerte, y el sueño es el hermano menor, digamos, que será otro tema más adelante con Roberto para ver. Hermano menor de la muerte. Sí, vamos a hablar del sueño. Si pueden hacer este ejercicio cuando se van a acostar, de ir recapitulando, como que uno aprieta un botoncito y va a rebobinar la película de lo que vivió durante el día. Entonces, cuando se van a acostar, que cierran los ojos, traten de visualizar, de imaginar, pero rebobinando todo lo que vivieron en el día de hoy. Si uno se pone a pensar, nosotros vivimos en forma lineal. Nos pasó esto, después vino lo otro. En el mundo espiritual es justamente al revés, pero esto viene para otro tema. Entonces, vamos a rebobinar esa película y nos vamos a dar cuenta también de si estuvimos presentes, atentos en la vida, o no, o ni nos acordamos o nos olvidamos. Si empezamos a hacer este ejercicio, no importa si uno se quedó dormido, es parte del ejercicio, pero eso va alivianando las cargas y las mochilas, es como una limpieza que vamos haciendo para cuando estos cuerpos se retiran y después regresan cuando nos despertamos a la mañana. Les mando un abrazo para todos. Saludos para todos. Muchísimas gracias, Sergio, por la puesta en el aire, y a todos ustedes que están ahí acompañándonos en este espacio de la Tierra como escuela. Muchísimas gracias.